Hola a todos, mi nombre es Carlos Mario López Orozco y les presentaré el trabajo titulado Nuevas especies y nuevos registros de Androdelosia de Colombia. Este trabajo es desarrollado por investigadores de la Universidad de Cartagena, el Instituto Humboldt y la Universidad de Chipre. Los isópodos terrestres son parte del orden Isopoda, suborden Onychidae. El grupo comprende alrededor de 530 géneros en 38 familias. La familia Phyllosidae, uno de sus representantes, es una de las más diversas, con 600 especies descritas en 115 géneros. Debido a su elevada riqueza y abundancia, la familia es considerada como un componente importante de la microfauna del suelo en los ecosistemas tropicales. Algunos de los géneros de la familia son Atlantosia, Ischiosia y Androdelosia. Actualmente, el género Androdelosia comprende 29 especies con distribución restringida a la región neotropical. Este género se caracteriza por presentar la anténula con un penacho de estetascos laterales más un parapical, perionito 4 con nódulos laterales alejados del margen lateral, exópodo del pleópodo 5 del macho con una ranura en el margen interior para encajar el endópodo del pleópodo 2 y el endópodo del pleópodo 1 del macho robusto con estructuras complejas en la parte distal. En Colombia solo se conoce Androdelosia colombiana de la región Caribe. Este trabajo tiene como objetivo examinar la colección de isópodos terrestres del género Androdelosia depositada en las colecciones científicas de la Universidad de Cartagena, Instituto Alexander von Humboldt e Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Los especímenes se analizaron bajo microscopio estereoscópico y los apéndices se montaron en micropreparaciones con medio de Oyer. El hábito y las ilustraciones de los apéndices se obtuvieron utilizando microscopio Wiley M5 y M20 con la ayuda de cámara lúcida. Y las ilustraciones finales se realizaron con el software InGIM siguiendo los trabajos de Montesanto. 17 especies de Androdelosia fueron reconocidas como nuevas para la ciencia. El carácter más expresivo para distinguir las especies congenéricas y entre ellas es la forma compleja del endópodo del pleópodo 1 del macho, como se observa aquí en las fotografías. Esta variación morfológica en el aparato reproductor masculino es bien conocida dentro de este grupo de crustáceos y está relacionada con la reproducción. Este trabajo amplía el conocimiento de la distribución del género a 12 departamentos del país. La mayoría de las especies se encuentran en áreas de bosque secotropical y los Andes, con altitudes que alcanzan hasta los 2.800 metros. Todas las especies registradas aquí ocurren en las regiones naturales colombianas, de los Andes, Pacífico, Caribe, Orinoquía y Amazonía. Como conclusión, el presente trabajo amplía considerablemente el conocimiento de la distribución del género para el país y la región neotropical. Además, contribuye a comprender mejor la compleja diversidad morfológica de la estructura apical del endópodo del pleópodo 1 del macho, el cual es utilizado principalmente para el reconocimiento de las especies. La variación en el aparato reproductor masculino es bien conocida dentro de este grupo y representa una competencia interespecífica por las hembras. Este trabajo destaca la importancia de las inversiones en investigaciones sobre biodiversidad con el fin de evaluar futuros esfuerzos de conservación. Estas son las referencias de esta presentación. Agradecemos a la Universidad de Cartagena, al Instituto von Humboldt, al Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, a la Universidad de Chipre y a todos ustedes por su atención.